Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que de verdad me tiene súper emocionado. Como pudieron ver por el título, vamos a desmenuzar un asunto muy jugoso, un verdadero bombazo en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin rompiendo el silencio y de lo que Hande Erçel, nuestra querida Hande callada, decidió no decir. ¿Qué reveló Kerem? ¿Y por qué Hande optó por el silencio? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este drama, en este misterio que ha mantenido a los fans en vilo por mucho tiempo. Para los que son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. En este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con las series turcas, los famosos, las relaciones, los chismes, en fin, todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla y a las redes sociales. Si este es el tipo de contenido que les gusta, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ya verán, aquí siempre hay algo nuevo que comentar. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos convoca. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocida como Hanke por sus fans, fue una de las más comentadas y queridas en el mundo de las series turcas. Surgió durante las grabaciones de la exitosa serie Love is in the Air, y rápidamente conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable y la transición de la ficción a la realidad fue algo que todos celebramos. Las fotos, los vídeos, los mensajes en redes sociales, todo parecía indicar que esta relación era genuina y fuerte. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, el amor, a veces, no dura para siempre. Tras un tiempo de ensueño, comenzaron los rumores de crisis. Fotos sin ellos juntos, mensajes crípticos, y un silencio que comenzó a llenar de especulaciones las redes. Finalmente se confirmó lo que muchos temían, la pareja había terminado. Y aquí es donde comienza el misterio, el drama, la espera por las declaraciones. Kerem Bürsin, a menudo descrito como alguien directo y transparente, mantuvo silencio por un tiempo, pero eventualmente rompió ese silencio. ¿Qué dijo? ¿Qué reveló sobre el final de la relación? Sobre las razones detrás de la separación? Kerem, en diversas entrevistas y apariciones públicas, habló sobre la relación, aunque de manera cautelosa y respetuosa. Evitó entrar en detalles escabrosos o en acusaciones. Sin embargo, dejó entrever algunas claves importantes. Primero, Kerem siempre enfatizó el gran cariño y respeto que sentía por Hande. Destacó su talento, su profesionalismo y su belleza. No hubo ni una sola declaración negativa hacia ella, lo cual es muy importante en estos casos. Demostró ser un caballero, respetando la intimidad y los sentimientos de su expareja. Este gesto, en un mundo donde las separaciones a menudo se convierten en un espectáculo de reproches y acusaciones, habla mucho de su carácter y de su madurez. Kerem, al elegir el respeto, optó por elevar la conversación, por honrar la relación que tuvo y por proteger la imagen de Hande, a quien claramente apreciaba. Esta actitud, además, resonó positivamente en el público, que valoró su postura y lo consideró aún más digno de admiración. Segundo, Kerem habló de las presiones a las que se ven sometidas las parejas en el mundo de la farándula. La exposición mediática a las expectativas de los fans, los rumores constantes, todo eso puede desgastar una relación, por muy fuerte que sea. Sugirió que la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público fue un factor importante en el final de su romance. Es innegable que la vida de una celebridad está constantemente observada, analizada y comentada. Cada paso, cada gesto, cada palabra son objeto de especulación. En una relación, esto se amplifica, y la presión se multiplica. Los fans, con sus expectativas y sus idealizaciones, pueden llegar a ser una fuerza abrumadora. Los medios de comunicación, con su afán de noticias sensacionalistas, pueden distorsionar la realidad y crear conflictos inexistentes. Los rumores, las especulaciones y las mentiras se propagan a la velocidad de la luz, generando tensiones y desconfianza. En este contexto, mantener la privacidad y la autenticidad de una relación se convierte en un desafío titánico. Kerem, al mencionar esta realidad, puso de manifiesto una de las principales dificultades que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. Tercero, Kerem mencionó la importancia de la compatibilidad y de tener metas similares en la vida. Pareciera que, a pesar del amor y la atracción inicial, las diferencias en cuanto a proyectos personales y aspiraciones profesionales pudieron haber jugado un papel importante en la separación.
Tal vez cada uno tenía prioridades distintas y caminos diferentes que recorrer. Es muy común que con el tiempo las personas evolucionen y sus deseos y objetivos cambien. Y lo que en un principio parecía encajar a la perfección, puede dejar de ser compatible. Las prioridades pueden variar, y cada uno puede querer enfocarse en diferentes aspectos de su vida. En el caso de Kerem y Hande, ambos tenían carreras muy prometedoras y ambiciones profesionales. Tal vez, en un momento dado, sus caminos se bifurcaron y sus metas personales dejaron de coincidir. A pesar del amor, la compatibilidad es un factor crucial para la longevidad de una relación. Si no hay una visión compartida del futuro, es difícil construir un proyecto de vida en común. Kerem, al hablar de este tema, sugirió que la falta de alineación en sus aspiraciones pudo haber sido un factor determinante en el final de su relación. Y cuarto, y quizás lo más importante, Kerem habló sobre la importancia de la madurez emocional y la capacidad de aprender de las experiencias. Dio la impresión de que, a pesar del dolor que implica una separación, había aprendido mucho de la relación y que estaba enfocado en su crecimiento personal. La madurez emocional es la capacidad de gestionar las propias emociones, de comprender las de los demás y de aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas. Una ruptura amorosa, por dolorosa que sea, puede ser una oportunidad de crecimiento personal. Permite reflexionar sobre la relación, identificar errores, aprender de ellos y salir fortalecido. Kerem, al mencionar este aspecto, demostró una gran inteligencia emocional. Mostró que había transformado el dolor en aprendizaje y que estaba enfocado en su propio desarrollo. Esta actitud, sin duda, lo convirtió en una persona más resiliente y preparada para afrontar futuros desafíos. En resumen, la versión de Kerem fue una versión de respeto, de reflexión y de madurez. No hubo acusaciones, ni drama, ni nada que pudiera dañar la imagen de Hande. Por el contrario, dejó claro que la admiraba y que conservaba un buen recuerdo de la relación. La forma en que Kerem manejó la situación es un ejemplo de cómo se puede afrontar una ruptura amorosa con elegancia y dignidad. Demostró que es posible mantener el respeto y la admiración hacia la expareja, incluso después de la separación. Su actitud, sin duda, fue muy bien recibida por el público y por los medios de comunicación. ¿Y qué pasó con Hande? ¿Qué dijo ella sobre todo esto? Bueno, aquí es donde la historia toma un giro interesante. Hande Erçel decidió en gran medida mantener el silencio. No dio entrevistas extensas, no publicó mensajes largos en redes sociales. Optó por una estrategia de bajo perfil, de no entrar en polémicas y de centrarse en su trabajo y en su vida personal. ¿Por qué esta decisión de Hande? ¿Cuáles fueron las razones para callar? Hay varias teorías. Primero, y quizás la más obvia, Hande pudo haber decidido respetar la privacidad de la relación y evitar crear más drama y especulaciones. Al no hablar, no daba combustible a los rumores y a las polémicas. Buscaba proteger su imagen y la de Kerem. La decisión de Hande de guardar silencio es una clara señal de su compromiso con la privacidad y el respeto. En un mundo donde la exposición mediática es constante, optar por el silencio es una decisión valiente y sabia. Al no dar explicaciones, Hande evitó alimentar la máquina del chisme y proteger su propia imagen y la de Kerem. Esta actitud demuestra su madurez y su deseo de mantener la dignidad en un momento difícil. Segundo, Hande podría haber considerado que no era necesario dar explicaciones públicas sobre su vida privada. Es su derecho decidir qué compartir y qué no. Creía que el final de la relación era un asunto personal y que no tenía que rendir cuentas a nadie, ni siquiera a sus fans. La vida privada de una persona es sagrada, y Hande, con su silencio, reafirmó este derecho. No es necesario justificar las decisiones personales ante nadie. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. La actitud de Hande es un ejemplo de empoderamiento y de respeto a la individualidad. Tercero, Hande pudo haber estado enfocada en su carrera y en sus proyectos profesionales. Después de la separación, tenía muchos proyectos en mente, incluyendo nuevas series y contratos publicitarios. Mantener el silencio le permitió concentrarse en su trabajo y en sus metas profesionales. En un mundo competitivo como el del espectáculo, es fundamental concentrarse en los objetivos profesionales. Hande, con su silencio, demostró su compromiso con su carrera y su deseo de alcanzar el éxito. Su actitud es un ejemplo de disciplina y de enfoque. Cuarto, Hande es conocida por ser una persona reservada y discreta.
Prefiere mantener su vida privada lejos de los focos y evitar las polémicas. Su silencio es coherente con su personalidad. La personalidad de cada persona influye en sus decisiones. Ande, siendo una persona reservada y discreta, actuó en consonancia con su forma de ser. Su silencio es un reflejo de su personalidad y de su deseo de proteger su privacidad. Y quinto, y esto es algo que me gustaría destacar, Ande podría haber considerado que en ese momento no tenía nada bueno que decir. Evitar hablar de una relación fallida, especialmente si hay dolor involucrado, es una forma de protegerse emocionalmente. Guardar silencio puede ser una estrategia sana para sanar y seguir adelante. El dolor de una ruptura amorosa puede ser muy intenso. A veces, la mejor forma de sanar es alejarse del foco mediático y darle tiempo al tiempo. Ande, con su silencio, demostró su inteligencia emocional y su capacidad de protegerse. Su actitud es un ejemplo de resiliencia y de autocuidado. En definitiva, la decisión de Ande de no hablar fue, en mi opinión, una decisión inteligente y sabia. Le permitió evitar el drama, proteger su privacidad y centrarse en su futuro. La estrategia de Ande fue, sin duda, la más adecuada para ella. Le permitió mantener su dignidad, proteger su privacidad y seguir adelante con su vida. Su actitud es un ejemplo de madurez y de autocontrol. La reacción de los fans ante el silencio de Ande fue, en general, de apoyo y de comprensión. Muchos entendieron su necesidad de privacidad y respetaron su decisión. Algunos, por supuesto, sintieron curiosidad y querían saber más detalles, pero la mayoría se centró en mostrarle su cariño y apoyo incondicional. El apoyo de los fans es muy importante para los famosos. Ande, con su actitud, generó una reacción positiva en sus seguidores, quienes le mostraron su cariño y comprensión. El contraste entre las declaraciones de Kerem y el silencio de Ande es interesante. Kerem, con su apertura y su sinceridad, logró mostrarse como un hombre maduro y respetuoso. Ande, con su silencio, reafirmó su derecho a la privacidad y a proteger su vida personal. Ambos actuaron a su manera, y ambos demostraron respeto y madurez. El contraste entre ambas posturas es enriquecedor. Kerem, al hablar, permitió que el público conociera su versión de los hechos. Ande, al callar, reafirmó su derecho a la privacidad y a proteger su vida personal. Ambas actitudes son válidas y respetables. Lo que sí es innegable es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha seguido trabajando en diversos proyectos y ha mantenido una vida personal activa. Ande ha continuado cosechando éxitos en su carrera y ha encontrado la felicidad en su vida personal. Ambos han demostrado su capacidad de superar la adversidad y de seguir adelante con sus vidas. En conclusión, la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y desafiantes. Su historia, aunque terminó, nos dejó valiosas lecciones sobre el respeto, la privacidad y la importancia de la madurez emocional. Kerem rompió el silencio con respeto y Ande, con su silencio, demostró ser dueña de sus decisiones. La historia de Kerem y Ande es una lección de vida para todos. Nos enseña que es posible mantener el respeto, la privacidad y la madurez emocional, incluso en situaciones difíciles. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con la decisión de Ande de no hablar? ¿Creen que Kerem manejó bien la situación? Díganme todo lo que piensan en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes estos temas que tanto nos apasionan. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí en el canal, siempre estamos listos para analizar, comentar y desmenuzar los temas más interesantes del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.